Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el nuevo concepto en el curso. Ya pasábamos lo que es movimiento y hablaríamos sobre quién genera ese movimiento. Pero antes de partir, les recuerdo que en la última clase el día lunes habíamos hablado sobre el movimiento circular y uno de los compañeros había preguntado específicamente dibujar los vectores de la velocidad angular y la aceleración angular. Yo se las dejé como tarea un poco para que primero leyeran o buscaran información. Pero en general, antes de comenzar con el nuevo concepto, en el movimiento circular teníamos que el cuerpo se movía dentro de ese círculo, de ese perímetro, por decirlo así, generaba ese círculo en el movimiento y tenía una cierta velocidad. La velocidad es perpendicular y la aceleración podría ser o perpendicular a la velocidad, en el caso que no hubiera cambio de magnitud. Y habíamos dicho también que si había cambio de magnitud en la velocidad, se generaba esta aceleración que era diagonal, hacia adentro. Esa aceleración generaba dos aceleraciones. Una de las aceleraciones era la aceleración centrípeta, que era perpendicular al movimiento, y la otra era la aceleración tangencial, que dependía del cambio de la magnitud de la velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros solamente lo centrábamos en la velocidad y en la aceleración en sí, vamos a considerar solamente la aceleración y la velocidad, y en el mejor de los casos el que habíamos visto que no cambiaba la magnitud, los podemos dar cuenta que si nosotros representamos los movimientos de esta partícula no en las coordenadas x y z, sino que en las coordenadas r, θ del ángulo, y z, aunque z va a ser fijo, nos damos cuenta que estos son perpendiculares entre sí, r y θ. Entonces, este concepto que lo habían mostrado de la velocidad angular, que solamente lo calculábamos con la fórmula, realmente también tiene una representación como un producto cruz. Y eso lo que genera es que la velocidad angular salga del plano. Por eso no lo podemos dibujar. Esa velocidad angular, que es el W que conocíamos, va en la dirección saliente del plano. ¿Qué quiere decir? De que si yo dibujo el círculo así mirando de frente, la velocidad angular va a salir hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del movimiento del cuerpo, si es antihorario o horario. Y para eso hay que aplicar la regla de la mano derecha. ¿Y cómo se calcula? Es de la forma R cruz B. R, si yo estoy parado en la partícula, es en la dirección del R, del radio, hacia afuera, y el B es la del movimiento. Entonces, si yo hago la regla de la mano derecha, va a apuntar hacia arriba, hacia mi rostro. Eso quiere decir que si el movimiento es antihorario, sale del plano, mientras que si el movimiento es horario, la velocidad angular va hacia adentro del plano. Ahora, si yo tengo entonces este movimiento y genero esta velocidad angular, la diferencia de la velocidad angular, ejemplo, una inicial y otra nueva, va a generar la aceleración angular, la diferencia. Y la aceleración angular va a ir exactamente desde el inicial hasta el final, va a ir en la misma dirección. Y esos eran los dos vectores que nos faltaban representar. Que no la representamos porque no están en el plano, nunca van a estar en el plano del movimiento. En el movimiento circular. Ahora, si el movimiento es totalmente distinto, algo amorfo, algo que más encima se mueve en 3 dimensiones, y ahí podemos graficarlo. Pero es para que lo tuvieran en consideración. Y ya con eso podríamos hablar entonces que ya tendríamos el manejo total del movimiento de una partícula en una dimensión y en 2 dimensiones. Entonces nos damos cuenta, o se tienen que dar cuenta de lo siguiente, que hasta ahora lo único que hemos hablado es que esta partícula se mueve con una cierta velocidad, describimos lo que era la velocidad y la aceleración, y a esta partícula nosotros la movimos en una dimensión o en 2 dimensiones, en un plano, o el movimiento circular o el parabólico. Pero
tenemos que preguntarnos ahora por qué se mueve. ¿Qué tiene que pasar para que este objeto se mueva? Y eso entra en el concepto de fuerza. ¿Por qué los objetos se mueven? ¿Qué los mueve? Entonces, antes de comenzar tenemos que hacer una interacción. Tenemos que ver quién interactúa con este cuerpo que se mueve. Y nuevamente hay un procedimiento, hay una cierta forma de hacer estos cálculos. Y si lo hacemos correctamente, estaríamos aprobando el curso. Y lo primero es hacer un esquema o un dibujo, aquí se refiere a hacer un dibujo de la situación física, que nos permita identificar las interacciones y los objetos. Eso es lo más importante, hacer un dibujo que represente toda la información necesaria. Entonces, la primera regla que tenemos que hacer es hacer un dibujo, donde en ese dibujo esté representado toda la información, todos los objetos que estén dentro de la pregunta. Después de hacer ese dibujo, lo primero que se evalúa es el diagrama. ¿Qué es el diagrama? Es nombrar los elementos que hay en el dibujo. Un ejemplo, vamos a hacer el de un péndulo. Las paredes y el suelo o el techo se dibuja como una línea y estas líneas que van rellenando. Esto es simplemente es un relleno. Esto quiere decir que nada puede pasar a esta zona. Esta zona es infinita, es un sólido, es una pared. Por eso esas líneas se representan como líneas que nada puede continuar más allá. Ahora, vamos a poner un péndulo, una cuerda y un objeto. Eso es un péndulo. Entonces está amarrado en el techo. Lo primero que hay que hacer, ya hicimos el dibujo, el diagrama. El diagrama es nombrar todos los elementos que hay en el dibujo. Entonces, si nos damos cuenta, hay una masa, vamos a hacer una pelota. Hay una cuerda. ¿Qué más hay? Podríamos hacer el techo. Y la tierra. Siempre, aunque no la vemos, estamos parados sobre la tierra. Siempre, porque la tierra hace que las cosas caigan, que se atraigan hacia ella. Después vamos a entender por qué. Pero estamos sobre siempre la tierra. Si hacemos este ejercicio en la luna, va a ser la luna. Y tenemos que encerrar los objetos, para que nos demos cuenta que son objetos. Al principio nos damos cuenta que hay objetos que van a ser innecesarios y otros que sí van a estar. Por ejemplo, en este caso, el techo. Porque cuando nosotros hacemos el dibujo, tenemos que centrarnos en un objeto. ¿A quién vamos a calcular? En este caso queremos saber el movimiento o por qué se mueve la pelota. La pelota. Entonces la pelota interactúa con la tierra y la cuerda, pero no interactúa con el techo. Por eso mucha gente se equivoca y pone todos los elementos, pero se tiene que centrar en un solo punto, en un solo objeto. Si la pregunta fuese distinta y los dice calcular todo respecto a la cuerda, ahí sí va a aparecer el techo, porque está tocando la cuerda. Pero como estamos centrados tenemos que siempre preguntando, ¿dónde lo vamos a centrar? Ya, en la pelota, entonces el techo no atrae a la pelota y no toca la pelota. Entonces tenemos que eliminar esa idea. Pero al principio pongan todos los objetos y después van tachando. Ahora, van a haber dos tipos de interacción. Uno va a ser una interacción de contacto y para eso vamos a usar líneas continuas. Contacto. Y para líneas no continuas van a ser las de no contacto, que no es necesario que se toquen. Entonces la tierra y la pelota no se tocan, pero sí interactúan. La tierra con la cuerda también, pero de nuevo el mismo ejemplo. Nosotros no queremos saber las interacciones que no se centren en la pelota. La pelota es nuestro punto de referencia. Todos tienen que converger hacia él. Las demás interacciones no tienen sentido. La tierra cuerda existe, pero no tiene sentido.
Entonces es el primer caso, eso es lo primero que tenemos que hacer. Hacer un dibujo en el cual después representamos todos los objetos que hay en el dibujo y interacciones. Esas interacciones van a ser simplemente dos líneas, o de contacto o no de contacto. Entonces veamos este ejemplo. Acá hay una caja. Esta caja celeste está amarrada a una cuerda y un niño tira de la cuerda. Entonces, los objetos que hay son, que interactúan con él, la cuerda, que está acá. El piso, porque lo está tocando. Y fíjense que son líneas continuas. ¿Por qué? Porque tocan al objeto. Y la tierra. No es continua porque no toca el objeto. Y ponen acá cuerda tierra, aunque es innecesaria. Fíjense que no pone la de piso tierra, porque el piso está sobre la tierra, es casi un solo objeto. Uno diría, pero es que la tierra sí está tocando entonces al objeto, porque si esto lo hago a ras de suelo, la tierra sí está tocando el objeto. Pero cuando nosotros lo referimos a esta tierra con la interacción que no se toca, no contacto, lo estamos refiriendo a la gravedad, a esta aceleración de gravedad que genera una fuerza. Puede ser que la Tierra sí esté tocando al objeto, pero la vamos a llamar piso a esa interacción. Es el primer paso. Y es totalmente necesario que lo hagan. Aunque se vea que sea muy simple, lo tienen que hacer. ¿Ya? Ahora les voy a dar un tiempo, un minuto, menos de un minuto, para que hagan el diagrama de este ejemplo que está acá en el ejercicio 1. Los bloques se mueven a cierta velocidad hacia la derecha y son tirados por una cuerda. Y quiero que construyan el diagrama para el cuerpo A. Siempre te van a decir, ven, tienes que poner un punto o un objeto en particular, que va a ser tu referencia. En este caso, el bloque A. Entonces, hagan ustedes el diagrama, que es simplemente hacer, ya el dibujo ya está, no tienen que volver a hacer el dibujo. Ahora es simplemente nombrar los objetos y las interacciones. Entonces, ¿cuántos objetos van a tener que haber? Va a estar el A, que es el que queremos estudiar, va a estar el B, va a haber una cuerda, va a estar el piso y la tierra. Entonces, no están, a ver, déjenme ver. Vamos a hacerlo nosotros, menos mal que no está. Y lo vamos a generar. Entonces, para este dibujo me lo voy a llevar. Lo voy a pegar ahí. Para ese dibujo vamos a tener lo siguiente. Los tenemos que centrar en el objeto A. Existe el objeto B. Existe la cuerda. Y la tierra. La tierra y el A no es de contacto. Y el piso. El A y el piso sí es de contacto, porque el A está sobre el piso, el B está sobre el A y la cuerda está tocando al A. Recuerden que también hay interacciones entre los otros objetos. La tierra también atrae al B, la tierra y el piso no, y podríamos considerar la cuerda y la tierra si es que la cuerda tuviera masa. Si la cuerda no lo dice la masa, no tiene mucho sentido hacer el de la cuerda. Ahora, esa es la primera parte. Y esta va a ser la primera parte
del proceso completo que tenemos que hacer para poder calcular la fuerza. Lo vuelvo a decir, es totalmente necesario. Hacer el diagrama es la base de nuestro procedimiento. Si ustedes no hacen el diagrama bien o no lo hacen, les va a costar, o primero les van a penalizar puntos si fuese evaluado, porque queremos saber si entienden este concepto. Pero lo segundo es que les va a costar el segundo paso. Y si no hacen el segundo correcto, va aumentando esta suma de errores. Por eso, aunque sea muy básico, hay que entenderlo muy bien. Entonces, como resumen, tenemos que poner los objetos, tenemos que nombrarlos y generar la interacción entre ellos. Al principio, como estamos tomando práctica, vamos a generar también la del B con la tierra, ¿ya? Después uno con mucha práctica la puede omitir, pero hay veces que va a ser necesaria. Eso lo genera la práctica. Pero como la pregunta estaba centrada en el A, solamente ese. Si ahora la pregunta estuviera centrada en el B, sería totalmente distinto. Porque si nosotros quisiéramos hacer del objeto B, vamos a hacerlo acá separado, sería el objeto B, el objeto A y la Tierra. Nadie más. Porque el B no hay nadie más que interactúa con él. La cuerda no está interactuando con él y el piso no está interactuando con él. Es solamente el objeto A y la Tierra. Entonces, aunque tengamos el mismo ejemplo, va a cambiar mucho desde dónde lo estamos centrando. O desde el objeto A, o desde el objeto B, o desde la cuerda. Cambia totalmente el diagrama. Entonces el diagrama no siempre va a ser el mismo para la misma pregunta. Ya con ese ejemplo teníamos que haber dado cuenta de que cambia. Que aunque tengamos el mismo problema, la misma circunstancia, va a cambiar de dónde lo estamos parando. Ahora, el segundo paso es el inventario de fuerzas. El inventario de fuerzas es sumamente fácil si ustedes hicieron el primer paso correctamente. ¿A qué se refiere el inventario de fuerzas? Es que ahora yo haga, como el nombre dice, un inventario, una lista. 1, 2, 3, 4, donde cada uno de estos elementos que voy a nombrar ahora son las líneas que hice. Una línea, piso, objeto. Entonces voy a decir, es una fuerza del piso hacia el objeto A. Segunda línea, cuerda al objeto A. Las fuerzas, y todo esto van a ser fuerzas, las interacciones son fuerzas. Cada una de estas líneas que dibujamos inconscientemente son fuerzas. ¿Qué es lo que es una fuerza? Es una interacción entre dos cuerpos, que lo que va a generar que este cuerpo se mueva o no se mueva. Ahora, la cuerda, las cuerdas en su forma natural o cuando lo vemos reposar, normalmente están como dobladas. Pero cuando aplicamos una fuerza, se tensan. Quedan tensas. Por eso las cuerdas, en vez de usar una F, ocupan una T de tensión. Porque se refiere a un tipo de fuerza muy especial que solamente las tienen las cuerdas. Y es la tensión. Y esa es la tensión de la cuerda. Si hay más de una cuerda, se pone tensión 1, tensión 2, tantas tensiones haya. Esa va a ser la de la cuerda. Después vamos a usar la azul. La azul es la interacción de A y B. Entonces la fuerza de B sobre A. Fíjense que recuerden que estamos siempre centrados en el objeto A. Entonces todas las fuerzas son de los cuerpos externos hacia los cuerpos que estamos estudiando. Entonces ahí. ¿Cuál más? La Tierra y el objeto A. Entonces esa es la fuerza de la Tierra sobre A. Ahora, la del piso, todavía no lo vamos a nombrar, pero la del piso, la naranja, tiene un nombre también. Además de la tensión, existe lo que se entiende como normal. ¿Por qué se llama normal? Porque siempre que hay una superficie, quiere decir puede ser el piso, puede ser una pared o puede ser el techo,
y un cuerpo interactúa con el piso o con la pared, con una superficie, siempre una superficie plana, lo que va a generar es una fuerza, pero esa fuerza es justo, va perpendicular al plano, siempre va a ir perpendicular al plano. Y a esos vectores se le llaman vectores normales en matemática. Por eso esa fuerza se llama normal, porque es perpendicular ya para acordarnos que es perpendicular al plano. Por eso en física la nombramos como normal. Entonces siempre que hay una interacción con una superficie, se puede llamar fuerza normal. Y va a ser perpendicular a la superficie. Pero la dejamos al principio como naranja. Ahí, fuerza, piso A, que es totalmente distinta a la de la Tierra. Porque esta es la gravedad. Esta es la que entendemos nosotros como la de la gravedad. La masa por G. El peso. Entonces, esta puede ser nombrada como normal. La podemos encontrar como la normal. Y esta fuerza la podemos encontrar o la vamos a empezar a nombrar como peso. O en muchos libros le ponen como W por weight, en inglés, peso. Entonces se refiere a eso, al peso del objeto. O la vamos a poner P nomás. Que es la masa por aceleración. Y en este caso la aceleración es G, mg. ¿No? Estoy acostumbrado a verla como W. Ahí. O fuerza tierra por el objeto A. Las dos son válidas. Después más adelante ya no hay que empezar a usar la nomenclatura correcta. Entonces fíjense, todas las fuerzas que interactuaban con A las tuvimos que nombrar. Podríamos considerar la de la Tierra B, pero no está fuera de nuestra preocupación porque no está interactuando con A. Ese es el peso de B. Si lo escribimos de esa forma, es el peso que tiene B. Nada más. Es una información aparte. No es una ecuación necesaria. Es simplemente la masa por la gravedad. Nada más. Y no interactúa con A. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? FB al final, ¿qué era? La fuerza de B, A, ¿Cuál? que fuerza de B Entiendo. hacia A. La fuerza de B sobre A es esta fuerza celeste. Ah, sí, pero Es este contacto que hay acá. a eso me refería. ¿La denotamos solo como contacto o onda como la... La fuerza como- que ejerce B sobre A, porque B puede ser una persona, puede ser cualquier, es una fuerza. Después vamos a ver cómo calcularla. Pero uno tiene que hacer lo siguiente. Son tres nombres especiales. Las tensiones de las cuerdas, las normales, que son por un plano, y el peso. Todas las demás las llamas F. ¿Y de quién? ¿Quién es el objeto? Eh, y a quién aplica. Siempre es en ese orden. Entonces, en este caso, la fuerza es de B sobre A, porque el A es el centro, es el que yo quiero estudiar. Si lo hiciéramos en el caso de B, sería al revés, iría hacia acá la fuerza. Es A sobre B, pero en este caso es B sobre A. Todo tiene que Sí. converger hacia nuestro punto. Y le llamamos F nomás. Ah, ok, es que yo preguntaba porque como ¿Mm? B igual tiene una... Tiene una superficie, Claro, y no, y pero es B. no es una superficie muy grande, es un objeto. No es como una pared o el piso, que es una superficie. No tiene masa, es una superficie. Esa es una buena pregunta porque es una diferencia. Los objetos sí tienen superficie, pero al tener masa o forma ya no podemos representarlos como normal. Porque para que sea normal tiene que ser un plano, tiene que perder esa información de forma, solamente es plano, y masa. Las paredes no tienen masa, los techos no tienen masa, nosotros no la calculamos, no nos preocupamos de eso. Y el piso tampoco. No podemos distinguir un piso de una pieza o el piso de toda la Tierra. Entonces, por eso las nombramos como normales. Pero cuando hay un objeto, tú dices, sí, el objeto es plano, yo puedo acercarme mucho con un zoom y ver que esto es plano, plano, plano. Pero es de un objeto. Entonces la nombramos como F, ¿no? ¿Ya? Ahora,
Entonces, el segundo paso era hacer esta lista. Y si se dan cuenta, es súper fácil si hacen bien el diagrama. Mucha gente se equivoca, no hace el diagrama, y cuando quiere automáticamente hacer la lista no le sale porque omitieron inventario de fuerza, eso le llaman, yo le pongo lista. Inventario de fuerza. Es lo mismo, es un inventario. Inventario. Es ver qué es lo que tenemos y qué no tenemos de las fuerzas. Y si se dan cuenta, esas fuerzas, esas líneas que habíamos hecho, son las fuerzas. Entonces tenemos el diagrama, tenemos el inventario de fuerza. ¿De qué se trata el inventario de fuerza? Después que conocemos el diagrama, entonces, que tenemos este dibujito, las líneas que nosotros hicimos son, o de cada conector, son las fuerzas. Cada conector que hicimos, cada línea que sea continua o discontinua, es una fuerza. Y deben escribirse. Si tú hiciste 5 líneas, tienen que aparecer 5 fuerzas. Si dibujaste 4, tienen que aparecer 4. No pueden aparecer ni más ni menos. Si tú en la lista agregas una más porque te das cuenta que faltó, tienes que agregarle el dibujo. O si te estás dando cuenta que no hay una fuerza, pero en el dibujo sí está, tienes que eliminar esa línea. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de los errores. ¿Cómo se escribe la fuerza? En la lista, es lo que habíamos dicho recién. Por defecto, todas pueden ser F. Hay que ponerle un vectorcito para recordar que son vectores. Y vamos a decir del objeto que ejerce la fuerza hacia el objeto que recibe la fuerza. En este caso, A y B. Y aquí ponen una naturaleza, que vamos a hablar ahora de este nombre que le ponen. ¿A qué se refiere con la naturaleza? Para eso vamos a hacer este ejemplo de acá. Hay un objeto con una cuerda y un piso, y lo damos cuenta inmediatamente. El objeto es la caja, está el piso, vamos a hacerlo externo celeste, está el piso, la cuerda y la tierra. Ven que ya los damos, si uno con práctica ya va agarrando mejor el concepto. Y tenemos que hacer la interacción entre cada una. El piso es una línea continua, porque es de contacto. La cuerda es de contacto y la gravedad no. Entonces, partimos con la naranja. Va a ser de piso a la caja, F. Esta fuerza es una fuerza de contacto. Entonces, aquí no lo ponen, pero uno debería poner, acá arriba, su naturaleza. Contacto. A eso se refiere. Por eso lo omite. No, es que no tiene mucho sentido, pero igual se debería poner por lo menos los primeros 3 ejercicios, o que te lo pidan, pónganlo. Ya después uno lo omite porque dice ya es absurdo, si uno se lo puede ver. Pero pongan contacto. También existen, por si acaso, que las de no contacto, la gravitatoria. Contacto o no contacto, es simplemente poner eso. Después vendría la fuerza que habíamos nombrado, que era la roja, que sería la cuerda. Y fíjense que aparece esa T, que es lo que habíamos hablado. Como es una cuerda, se pone T de tensión. Oh, era de color rojo. Y la última, el peso, que es la tierra con la caja. Y es gravitatoria. Entonces esta es contacto, no contacto. Y ahí tendríamos. Fíjense que acá en el dibujo pusieron una cuarta interacción. Entonces, ejemplo, si yo tengo que evaluar esto, yo lo consideraría malo. ¿Por qué? Porque dibujó una cuarta, pero no la nombró. Entonces, o eliminas esa, porque esa es innecesaria respecto al objeto, o la tendrías que poner. Pero ahí falla, porque la fuerza de la Tierra a la cuerda genera un peso, el peso de la cuerda. Y si no te das la masa, no tiene peso. Por lo tanto, esta fuerza no existe. Por lo tanto, esta interacción no debería existir. A menos que sí te des la masa de la cuerda.
Si te das la masa, puedes calcular el peso, masa por aceleración, 9,8. Entonces puedes calcular el peso, por lo tanto sí podría estar dibujada, y aún así, si la dibuja, no es necesaria porque no interactúa con el cuerpo A. Entonces, son sutilezas. Por cada línea que tú haces, sea continua o discontinua, tienes que poner sí o sí uno dentro de esta lista. ¿Ya? Entonces, la situación de la caja, ahí está el inventario de fuerza. El mismo ejemplo anterior, que ahí ya ponen las fuerzas ordenadamente. Entonces, un inventario, ¿por qué se llama inventario? Porque estamos nombrando 1, 2 y 3. Hay 3 líneas que son importantes que interactúan con A y son 3. Esta no debería estar. Otro ejemplo. Ahora nos dan el diagrama. Fíjense, no lo están dando el problema, solamente el diagrama. Y nos dicen que hagamos el inventario de fuerzas para A y después para B, son separados. Entonces hacemos el inventario de fuerzas para A. Entonces los tenemos que centrar en A. Entonces ahora que estamos centrados en A, vamos a poner colores. Está esa que interactúa con A. Tenemos que fijarnos en los que estén alrededor de A simplemente, nada más. Esa. Esta. Y vamos a usar este color. Esa. Son 4. No hay las otras 2 líneas no están interactuando con A. Ahora, la primera es tierra A, la última que hice. Entonces, peso es la de la tierra sobre A. Y es del color que escogí. 1. La segunda, respecto a A, voy a usar la azul. Es cuerda A, es una tensión, porque es una cuerda. Y vamos a llamar tensión 1. No voy a escribir cuerda A, igual lo voy a hacer, ¿no? Pero uno ya debería entender cuerda A. ¿Por qué lo hago aunque yo diga, todo lo entiende? Porque si yo me pongo en el lugar de ustedes, si esto me lo están evaluando con notas, uno dice ya, escribo un poco más porque me lo están evaluando, para ver si realmente entiendo. La tercera sería la del piso A. Podría poner fuerza de piso. Voy a poner fuerza de piso A. O también podría poner normal de piso sobre A. Preferentemente al principio, antes de la primera, hasta la primera prueba, pongan F. Después de la primera prueba que ya fueron evaluados, ya pueden descomponer normal. Pero al principio pongan F. Aunque en la prueba lo normal es que yo evalúe, entonces para mí da igual, pero en las tareas, sobre todo en las tareas tengan cuidado, porque no saben quién está revisando el ayudante. Y por último sería el C, el BA. Entonces sería una fuerza de B sobre A. Ahí está. Son 4. Hicimos el inventario de fuerza. Ahora habría que hacer el inventario de fuerzas para B. Pero el B cambiaría totalmente. Serían simplemente 2. Sería la morada y esta café. Porque estamos centrados en B ahora, acá. En esta zona que está acá. Entonces, aunque tengamos el mismo diagrama, no necesariamente vamos a tener el mismo inventario de fuerza. Va a depender de dónde estamos interactuando. Uno, viendo este diagrama, ese es un nivel más que no se les pide, pero uno podría volver hacia atrás. Decir, a ver, ¿cómo es el problema? Eso es como práctica, se los dejo a ustedes para que practiquen y lleguen a ese nivel de poder distinguir cuál es el problema o la situación. Y la situación es exactamente la que ya habíamos visto al principio, que teníamos el objeto A, el objeto B, la cuerda y el piso. Eso es. Ese es este diagrama. Porque fíjense que B interactúa con A y con nadie más. Entonces B está sobre A o está debajo, pero con nadie más. Pero el A interactúa con una cuerda y el piso. Entonces es como la forma, hay que imaginarse. Es más difícil, por si acaso. Eso lleva harta práctica de poder, por medio del diagrama, obtener la situación.
La situación al diagrama es fácil, pero no al revés. Igual que no por tener inventario de fuerzas voy a obtener el diagrama. Igual se puede, pero faltaría información. Entonces, tenemos los dos pasos, los primeros. Los volvemos a nombrar con los nombres que corresponden. El primero era, ¿dónde está? Que siempre se me olvida el nombre. Diagrama de interacción. El diagrama de interacción es simplemente la representación del problema que vamos a tener. Es un tipo de problema en el cual hay objetos y interactúan y queremos hacer una forma más resumida del problema, abstracto. Para eso es un diagrama de interacción. Después que generamos la interacción y el objeto, generamos una lista que se llama inventario de fuerzas, que es la segunda parte. Y ahora que tenemos el inventario de fuerzas, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué significa el diagrama de cuerpo libre? Que ahora que tenemos las listas, por ejemplo, voy a volver hacia atrás, imaginemos esta lista, ¿dónde está? Esta lista que tenemos acá. Yo tengo que centrar el objeto, en este caso el A, y solamente dibujar las fuerzas que nombré. El peso hacia abajo. La cuerda, dependiendo de la dirección de la cuerda. Después viene el piso hacia arriba. Porque van desde el objeto, yo pongo el objeto A y tengo que preguntar ya. Es el peso, en la primera es tierra A. Es desde el objeto que hace la fuerza hacia el objeto. Pero el peso todos entendemos que van hacia abajo los objetos, hacia la tierra. Por eso va hacia abajo y tengo que nombrarla. Entonces, tierra A. Después, y lo voy a poner con el color que corresponde, en el mismo dibujo que hicimos, que era morada. Esta. Después, digo la cuerda. La cuerda iba como en el dibujo, iba como en la dirección hacia la derecha. Entonces, por eso lo dibujo hacia la derecha. Y esa es la tensión. Después la naranja, que sería la normal, y como en esta superficie del piso, el piso era horizontal, la normal va hacia arriba. Va desde el piso hacia el objeto. Siempre va desde la superficie hacia el objeto. En esa dirección. Y la última sería la rosada, que es la fuerza de B sobre A. Y va hacia abajo. Va en la misma dirección que el peso. Porque es la dirección del DB, que está encima de A, hacia el A. ¿Y el tamaño es la flecha? ¿Cómo Sí, hay lo...? que... El tamaño, al principio, no hay que preocuparse mucho, porque no tenemos los valores, a menos que sí tengamos los valores. Pero al principio no, por eso se llama un diagrama. Y los diagramas no son perfectos. Sí la dirección sí la puedes saber, pero el tamaño no. No hay que preocuparse por el tamaño, porque no lo puedes calcular, a menos que calcules primero todo, pero no se puede hacer porque sin el diagrama no puedes calcular. Entonces es una interpretación simplemente. ¿Ya? Entonces, como sugerencia, hagan todas las flechas del mismo tamaño, ni tan chicas ni tan grandes, y cumple el objetivo. ¿Ya? Después que tengamos los resultados, ahí uno puede decir ya el tamaño, pero al principio no podemos saber porque no sé cuál es la masa del objeto, no sé cuál es la tensión de la cuerda, no sé su peso, no sé nada. A menos que los tenga, que después más adelante vamos a hacerlo, pero esto al principio no. ¿Ya? Entonces, el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hay que considerar son las tres leyes de Newton, que es lo primero que hay que entender. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos el cuerpo entonces, tenemos este cuerpo y los preocupamos de su entorno. ¿Cómo interactúa con su entorno? Con la cuerda, con el piso, con la tierra, con todo lo que lo rodea. Y generamos un diagrama de interacción, una lista de fuerza, que todavía se me olvida el nombre siempre. Yo digo lista, ¿cómo se llama? Inventario de fuerzas y inventario
inventario, diagrama de interacción, inventario de fuerzas y diagrama de cuerpo libre. Pero en el diagrama de cuerpo libre hay que entender algo. Cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, yo para poder hacer tengo que entender primero qué son las fuerzas. Y la persona que definió la fuerza fue Newton. Y las definió con 3 leyes, que se conocen como las 3 leyes de Newton. Y para eso hay que entenderlas muy bien. La primera es lo siguiente. ¿Qué le pasaría al objeto si no hubieran fuerzas? Si estuviera sola. No hubiera tierra, no hubieran cuerdas. Es como el dibujo que estoy haciendo ahí. El cubo está en una zona verde donde no hay nadie más. Nadie más. Entonces no hay ausencia de fuerza, no hay ninguna fuerza. Ese cuerpo, si está quieto, va a seguir estando quieto. Y si se está moviendo, se va a seguir moviendo con la misma velocidad. Esta primera ley es súper grande porque te dice que si no hay fuerzas, entonces se mueve con una velocidad constante, que puede ser un número, o en este caso cero. Cero también es un número. Se mueve con velocidad constante. La velocidad va a ser constante. Eso es lo que dice la primera ley. Que si tú ves un objeto y no hay ninguna fuerza, ese objeto tiene que tener velocidad constante. O la velocidad es cero y va a seguir siendo cero y siempre va a ser cero, o si se está moviendo a cierta velocidad, se va a seguir moviendo con esa cierta velocidad. La segunda ley te dice que si hay fuerzas, ahora ya no está solo, ahora hay fuerzas. Hay una fuerza 1, una fuerza 2 que actúan sobre él. Si existen fuerzas que actúan sobre él, las tenemos que considerar. ¿Ya? Esa partícula va a acelerar. Ahora, si aparecen fuerzas, automáticamente ese cuerpo va a acelerar. Entonces la segunda ley te reafirma la primera, te dice que la aceleración aparece por el concepto de fuerza. Si hay fuerzas, hay aceleración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La primera ley y la segunda ley, mucha gente la confunde o piensa que son parecidos, porque uno dice, pero mire, profe, si usted me dice que hay fuerzas, o hay más de una fuerza, entonces suma de fuerza. Y eso va a generar que un cuerpo M, en este caso M, acelere. Esta es la segunda ley. Pero la primera ley también se parece. Porque me puede dar que la aceleración sea cero. Que en el segundo caso, todas las fuerzas hacen que el cuerpo esté quieto. Es como basta con que yo tenga un objeto sobre el piso. El objeto no está acelerando y sí hay fuerza. Entonces la primera ley y la segunda ley se parecen. Pero no. Matemáticamente uno lo puede confundir. Pero la diferencia es que esto es ausencia. No hay fuerzas. Y en esta sí hay fuerzas y la suma puede dar cero. Pero hay fuerzas. Es como si yo tuviera un niño acá y el niño está quieto. Y el segundo ejemplo es que tengo exactamente al mismo niño, pero por acá lo empuja una persona musculosa y por acá lo empuja otra persona musculosa. Y la persona, el niño, sigue estando quieto. Pero la situación no es la misma. Esta persona lo empuja hacia acá y esta persona lo empuja hacia acá. La persona sigue estando al medio quieta. Pero la situación no es la misma. En una no hay fuerzas externas, así no hay personas que te están empujando, y en otra sí. Entonces no es lo mismo. En esta se aplica la primera. En esta podríamos, sin considerar la gravedad y el piso, podríamos decir que esta persona está aplicando la primera ley de Newton. Y en esta se está aplicando la segunda ley de Newton. Porque la suma de la fuerza coincide que da una aceleración, pero ese valor va a dar cero. Porque se orienta en el sentido contrario. ¿Ya? Y la tercera, que es sumamente importante, es que siempre que hay una fuerza, tiene que haber una contraria.
Las fuerzas van de pares. ¿Qué significa? Y esto por eso, tomen atención a esto que es lo más importante. Que por cada línea que nosotros hicimos, si hay una fuerza de B sobre A, tiene que haber otra que es de A sobre B. Que estos son como vías de doble sentido. Todas las líneas son de doble sentido. Existen dos fuerzas, pero solamente tomamos una, la que va hacia la. Pero siempre hay dos sentidos. Eso es lo que te dice la tercera ley. Que si hay alguien que aplica sobre A, A también aplica sobre ese objeto. Se devuelve. Y son opuestas. Tienen el mismo valor, pero en sentido contrario. Es como que si ustedes se apoyan sobre la pared, ustedes sienten la pared y la pared también los tiene que sentir ustedes con la misma fuerza que ustedes presionan. Esa es la tercera ley de Newton. Y por eso es tan importante, porque te dice que por cada línea que tú hiciste, por cada fuerza que tú nombraste en tu inventario de fuerzas, hay una opuesta. Pero casi nunca la consideramos. ¿Y por qué no la consideramos? Porque estamos centrados sobre un objeto. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Eso también, mire, si uno puede llenar muchos vacíos también. Entonces, cuando nosotros hacemos el inventario de fuerza, hicimos el inventario de fuerza de A, este es el de A, y cuando hacemos el de B, cuando nombramos esa fuerza de A sobre B, esta no es la misma que esta, no es la misma que la 4. Tienen el mismo valor, pero van en sentidos contrarios. Porque estamos diciendo que es la otra fuerza, la par que nos faltaba, la del otro sentido. ¿Ya? Ahí está la sutileza. Entonces, esta fuerza que está acá, que lo voy a poner con un color azul, esta fuerza que está acá, la de A sobre B, es la fuerza que es la de la tercera ley respecto a esta que está acá. Es la de acción y reacción. Los dos son pares. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, fíjense, tenemos el diagrama, ahí tenemos un dibujo, un problema, no lo vamos a centrar tanto en eso, generamos el diagrama, está el cuerpo, el piso, la cuerda y la tierra, y las interacciones. Se hace la lista, que no la hicieron, pero uno puede hacerla, si lo centramos en A, son 1, 2, 3, y tendríamos que hacer 3 fuerzas. Y cuando hacemos el diagrama del cuerpo, fíjense, el diagrama de cuerpo libre, tenemos 3 fuerzas. El peso, que lo pusimos de color verde, hacia abajo. La cuerda, que es de color naranja, que va en la misma dirección de la cuerda. El peso va hacia abajo, la cuerda va hacia allá. Y nos faltaría la del piso. Pero acá entra lo que su compañero preguntó. Aquí lo voy a dibujar. ¿Lo puedo dibujar con blanco? Vamos a ver. Ahí. Entonces, fíjense en esto. Como si no existiera esta. Nos falta una tercera fuerza. Ahí está el diagrama y entendemos que es la fuerza piso-caja. Esa fuerza piso-caja puede ir en cualquier dirección. Uno podría decir que es la normal, por eso dije no pongan la normal al principio. Pero tiene que ir en una dirección en particular y dependiendo del problema. Si nos dicen que la caja está quieta, esta fuerza tendría que ir hasta en este sentido, porque, o más o menos en este rango. ¿Por qué? Porque la suma de los vectores me tiene que dar 0. No puede ser que esta fuerza vaya totalmente hacia arriba, como una normal, como conocemos la normal. ¿Por qué? Porque si fuese hacia arriba, la cuerda está empujando hacia la derecha, entonces el cuerpo se mueve. No puede ir tampoco horizontal, porque entonces el peso estaría empujando hacia abajo y el objeto iría solamente hacia abajo. Entonces por eso tiene que ir en diagonal. Y por eso nombramos esa fuerza F, y después lo vamos a dar cuenta que la podemos descomponer, y ahí realmente va a aparecer lo que nosotros tenemos como normal, que es totalmente esa componente perpendicular,
y otra fuerza que podríamos entender que va en contra del movimiento, que es la fuerza de roce. Que aparece la componente. Por eso la ponen ahí en diagonal, la tercera. Pero esa es simplemente porque en la pregunta lo dicen que esta partícula, la caja sigue estando quieta. Entonces, como tiene que estar quieta, la suma de fuerzas tiene que dar cero. Se aplica la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas da masa por aceleración, pero el objeto tiene aceleración cero. O sigue con la misma velocidad constante o está quieto. Por lo tanto, esa fuerza, la suma de las tres me tiene que dar cero. Y por eso se pone en diagonal. No sabemos el ángulo, exactamente no lo sabemos. Pero tenemos que entender que por lo menos el dibujo tiene que interpretar bien lo que estamos hablando. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, tendríamos ejemplo este de acá, que es la situación que habíamos visto casi siempre, y lo fijamos en la pregunta. Ahora nos centramos en la pregunta, no tanto en el dibujo porque nos da una información más. Dice que este objeto se mueve con una velocidad constante. Entonces, como se mueve con velocidad constante, no hay aceleración. Entonces, el diagrama al final tiene que dar cero. Y se mueve hacia la derecha. Entonces lo dice, construye el diagrama de interacción. Ya el diagrama de interacción ya lo hemos hecho millones de veces. A ver, lo voy a hacer yo más rápido. Entonces el diagrama de interacción es el cuerpo, vamos a poner 1, diagrama de interacción. El cuerpo A, el cuerpo B, la tierra, el piso y la cuerda. Circulito, 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 porque son objetos. La tierra y el piso, la tierra y el objeto no interactúan. La cuerda sí, el B sí y el piso sí. Hicimos el diagrama de interacción. Segundo paso, inventario de fuerzas. Por cada línea hacer un inventario. La fuerza de B sobre A es una fuerza. El segundo, y es color verde. Cuerda A. Entonces la fuerza es de la cuerda, tensión. Y es la única tensión, tensión 1 o tensión simplemente. La segunda vamos a considerar la tierra A, que es el peso de A. O podríamos poner peso tierra A. Ahí. Y la cuarta, la del piso. Vamos a poner fuerza y ahí tiene sentido que pongamos F. Piso A. ¿Se dan cuenta? Que en vez de nombrarlo como normal, porque sabemos que se va a descomponer. Esa fuerza puede que se descomponga o no se descomponga. Y genere a la normal. Y a la fuerza de roce si es que existe fuerza de roce. Ahí está. El segundo paso lo tenemos. Tercer paso, construye el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tercer paso, diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo centramos en el objeto, que es el A, puede ser un punto, y aplicamos la fuerza. La fuerza del peso va hacia abajo y es una fuerza roja. Yo lo estoy poniendo con colores para que ustedes lo visualicen, pero no es necesario poner colores. La tensión de la cuerda va hacia la derecha. ¿Cuál más estaba? Me faltan. Ahí está. El piso sobre A y la fuerza de B sobre A. Entonces vamos a ir con la verde. La fuerza va hacia acá. La puse con color verdecito. Va en esa dirección también. Y es la fuerza de B sobre A. Y por último, lo faltaría la de la morada, el piso A. Entonces, esta no puede ir hacia acá porque lo que habíamos hablado es que está quieto, el objeto tiene velocidad constante, entonces no tiene aceleración. Entonces la suma me tiene que dar cero. La tensión aporta esto, el peso esto, pero hay un doble hacia acá porque está tanto la fuerza de B sobre A, el peso de B, y también está la del peso de A. Entonces, más o menos tendría que ir como más inclinado hacia acá que hacia abajo. Da lo mismo, pero
Pensando un poco, podríamos decir que va en este sentido. Vuelvo a decir, la inclinación da lo mismo, no está, con que esté inclinada está todo bien. Y ahí está. Entonces hicimos el construir el diagrama, hacer el inventario de fuerza, construimos el diagrama y revisar la consistencia. ¿A qué se refiere revisar la consistencia? Que esto esté en diagonal. ¿Por qué? Porque va a dar 0 la aceleración. Y con eso cumplimos el problema de hoy. Ahora hay un par de ejercicios que perfectamente ya lo podrían hacer ustedes. Se los voy a dejar. Recuerden que esto está presentado en el aula. Y si se dan cuenta es hacer el mismo procedimiento. Construya, no hay que calcular, dice, construye un diagrama de interacción, el inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre y revise la consistencia. Nada más, te dan valores, pero no tiene sentido. Porque todavía no vamos a calcular en ninguna pregunta. A ver, la segunda. En una que aparezca lo hacemos. En un bloque de 2 kilogramos dice construye el diagrama, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre y úsala para obtener los componentes. Ya, esta lo vamos a hacer. Este que está acá. Porque aquí es distinto al resto porque lo dicen úselo para calcular, para obtener los componentes, números. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo sí es distinto al resto, pero el anterior no. Entonces tenemos ese objeto que está ahí, lo vamos a copiar. Copiar. Lo vamos a pegar. Ahí. Y vamos a hacer los pasos que sabemos hacer, sin que los diga. El primero, el diagrama de interacción. Entonces tenemos el cuerpo, la tierra y el piso. Aunque esté inclinado, es un piso. Tac, 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 tac. Segundo paso, inventario de fuerza. Entonces va a ser la fuerza del piso sobre el cuerpo y el peso del cuerpo. Son dos nomás, no hay nadie más. Tercer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. El cuerpo, hay que leerlo, dice se encuentra en reposo. Entonces, dibujamos el peso. El peso que va hacia acá. Y tenemos que dibujar la fuerza de la otra fuerza que nos falta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta fuerza está en... uno podría... Aquí está el problema, que uno dice, mira, podría estar en diagonal. ¿Sí o no? Uno dice, mira, aparece este cuerpo que está interactuando con esta superficie que está acá y aparece una inclinación. Entonces yo podría calcular esa fuerza de la normal como si fuese perpendicular. ¿Qué es lo que pasa? Y lo voy a dibujar acá primero. Los ejes, uno podría ver que está el eje X y el eje Y, de esa forma. Unas personas lo hacen así, por la inclinación, por el ángulo que tiene la inclinación. Si lo hacemos de esa forma, el peso se tiene que descomponer y tiene componentes tanto el X como Y. La fuerza del piso necesariamente tiene que ir hacia arriba primero para que se mantenga esa idea de que el objeto no se está moviendo. La fuerza del piso sobre el cuerpo. Pero lo tenemos que descomponer nuevamente para que aparezca lo que nosotros tenemos como normal o la fuerza de roce. Y esa es la pregunta que nos dicen, que esa fuerza, aunque vaya hacia arriba, voy a borrar primero los ejes, simplemente, esa fuerza tiene que ir hacia arriba. ¿Por qué tiene que ir hacia arriba? Para que se mantenga el concepto de Newton. La segunda ley. Hay fuerzas
pero el objeto está, acá dice, en reposo. Y al estar en reposo, la suma de las fuerzas me tiene que dar 0. Entonces, aunque mi cerebro diga, no, esa fuerza tiene que ir en diagonal, no va en diagonal, tiene que ir ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros podríamos hacer el sistema de referencia. El sistema de referencia es así. Para acá hay una componente X y para acá hay una componente Y. Y esa fuerza yo la puedo descomponer. Ahora va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Las proyecciones. Y esas fuerzas tienen un nombre. Si van perpendicular al plano, recuerden que el plano, voy a ponerlo acá, era todo este triángulo que hay acá, donde está el cuerpo, va a ser la normal. Y la fuerza que va en contra o hace que el objeto en este caso no se mueva es la fuerza de roce. ¿Por qué va en contra en ese sentido? Porque la gravedad, el peso, apunta hacia acá. Esa es la componente del peso en el eje X. Y esta es la componente del peso en el eje Y. Entonces necesito que esta fuerza vaya en el otro sentido para que se mantenga cero. Y ahora yo me puedo fijar en eso. Puedo decir, mira, la normal va a tener que tener el mismo valor que el peso en Y, y la fuerza de roce tiene que tener el mismo valor que el peso en la componente X. Ahora entonces tendría que calcular cuánto es, y para eso necesito el ángulo que me dan, para descomponer. Entonces yo puedo decir, esto mide 40. Si esto mide 40, este es el complemento, 60. 60. Si eso mide 40, esto mide 50. Porque la suma tiene que dar 90, ya que acá hay un ángulo de 90. Y la suma de un triángulo interior da 180. Pero también puedo decir que este es 40. Puedo usar 50 o 40 dependiendo del triángulo que yo quiera. Y ahí yo puedo descomponer. Entonces voy a usar el triángulo que está acá. Lo voy a denotar con un color rosado. S, S y S. Entonces, el peso en la componente Y va a ser un coseno de 40, mientras que la componente X va a ser, va a ser el peso, la magnitud del peso, por coseno de 40, y el otro va a ser la magnitud por seno de 40, por descomposición. ¿Tengo el peso? Sí, me lo dan al principio, me dan la masa. Y si tengo la masa multiplicada por 10 o 9,8, F igual a M por A, en este caso G, que es la única aceleración que hay de gravedad, puedo obtener el peso. Entonces tengo el peso, tengo el ángulo, puedo calcular la normal y la fuerza de roce. Pero no era tan... La última parte era la nueva, obtener ecuaciones por medio de los vectores. Pero los primeros 3 pasos los cumplimos a rajatabla. Entonces, en todos los ejemplos, tenemos que hacer el diagrama de interacción, tenemos que hacer el inventario de fuerzas y el diagrama de cuerpo libre. Cuando tengamos el diagrama de cuerpo libre, cuando ya tenemos todos los vectores, podemos hacer ecuaciones para identificar. Aquí en este caso dice identificar los pares de fuerza, acción y reacción. O calcular, que por medio del ejemplo, como lo hicimos recién, calculamos la ecuación. Porque dijimos que en la parte horizontal tiene que dar 0, entonces la suma de fuerzas en I tiene que dar 0 porque no se está moviendo, eso me está diciendo. Entonces la suma de fuerzas en I va a ser ¿qué? Positivo el FR menos el negativo que es WX, y esto es 0. Y ahí tengo la ecuación que escribí. Y la segunda es en la parte vertical. Y en la parte vertical, aquí era un X, disculpe. Y en la parte vertical, la suma de fuerza igual a m por a, segunda ley de Newton, pero la aceleración es 0, porque es velocidad constante. Entonces va a ser la normal, porque es positiva, porque va hacia arriba, menos el peso en I. Y tengo la primera ecuación que habíamos descrito. Entonces eso, simplemente. Tener el diagrama, que ya sabemos hacerlo, y escribir la ecuación en el eje Y y en el eje X. Podríamos hacer lo vamos a hacer ahora, este objeto que está acá, y con eso vamos a pulir todo y ya podríamos terminar por lo menos lo de hoy. Dice,
Una persona de masa tanto está parada sobre el piso de un elevador, sosteniendo una cuerda ideal para que el sistema esté en equilibrio. Desprecia el roce entre la rueda y el muro. Entonces dice, dibuja el diagrama de interacción, inventario de fuerza y diagrama de cuerpo libre para el elevador y la persona. Entonces primero vamos a hacer el elevador. Para eso necesitamos el dibujo. Copiar. Pegar. Primero para el elevador. Elevador. Para el elevador, ¿qué vamos a tener? Tenemos el elevador, L, lo vamos a llamar L, la persona, la cuerda, la tierra y podríamos considerar las paredes. Pared 1, a esta vamos a llamar 1, y la pared 2. Hacemos los circulitos porque son dos paredes. El elevador, ya esto no está, este era el nombre. El elevador con la tierra no interactúa. Con la pared 1 si la toca, la pared 2 si la toca, la cuerda si la toca, porque acá toca el elevador y la persona. Tenemos eso. Segundo paso, dice dibuja el diagrama. Ya, vamos a hacer todos los pasos primero con el elevador. El segundo paso es hacer inventario de fuerza. La fuerza de la pared 1 sobre el elevador, la fuerza de la pared 2 sobre el elevador, la cuerda, que es una tensión, ¿ya? La tierra, que es el peso del elevador, y la fuerza de la persona sobre el elevador. La fuerza de la persona sobre el elevador. Y hacer el diagrama de cuerpo libre, el tercer paso. Entonces tenemos el peso del elevador, tenemos la cuerda que va hacia arriba, y lo voy a tachar con rojo. Entonces tengo la cuerda, el peso del elevador, tengo la fuerza de 1 sobre el elevador, la fuerza de 1 sobre el elevador, de la pared 1, tengo la fuerza de la pared 2 hacia el elevador, que sería el otro rojo, y la persona sobre el elevador. La persona va hacia abajo también. Va desde el objeto que hace la fuerza, que es la persona, hacia el elevador, que lo toca por abajo. Persona, elevador. Tenemos entonces el diagrama, identifique el inventario de fuerza y el diagrama de cuerpo libre. Ahora dice identifique las fuerzas de acción y reacción para los diagramas. Pero dice, fíjense, dice reacción presentes en los diagramas de cuerpo libre. Eso quiere decir que ustedes, si quieren hacer eso, no lo pueden hacer con un diagrama. Porque recuerden que solamente dan una fuerza, no los da el otro sentido. Volver atrás como cuando habíamos hablado del caso del A y el B. Miren, fíjense, vamos a volver más atrás. Cuando hacíamos... ¿Dónde está? Está por acá. Cuando teníamos esto y teníamos que hacer dos diagramas, habíamos dicho que el que estaba acá en celeste era la función reacción de este. Pero fíjense que comparamos dos diagramas. No podemos comparar entre un diagrama las fuerzas entre ellas, porque no son pares, no van en sentido contrario, están todas orientadas hacia el mismo objeto en un diagrama. En un diagrama todas las fuerzas están orientadas hacia ese objeto. Si queremos compararla con su reacción, tenemos que comparar otro diagrama para que los dé el otro sentido. ¿Ven que tiene sentido todo ahora? Entonces, para poder hacer este ejemplo, la sutil palabra es los, que lo recuerda que tenemos que hacer todo de nuevo, pero ahora visto desde la persona. Acá tenemos un diagrama.
Ahora tenemos que hacer exactamente los mismos pasos, pero visto desde la persona. Está la persona, está la cuerda, está el elevador y la tierra. Nadie más, porque las paredes no tocan a la persona y la persona no sabe que hay unas paredes fuera del elevador. Entonces son esas: la tierra, el elevador y la cuerda. Entonces hacemos el inventario de fuerza, la tensión de la cuerda. Vamos a nombrar que esta es la tensión 1, vamos a considerar que esta es como la primera parte de la cuerda y después la segunda parte de la cuerda, entonces T1 y T2, aunque uno podría decir que es la misma, T1 y T2. Después vamos a tener la fuerza del elevador sobre la persona y el peso de la persona. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener el peso de la persona, la fuerza del elevador sobre la persona y la misma dirección la tensión de la cuerda. Y ahora yo puedo comparar y decir cuáles son de acción y reacción. ¿Cuáles van a ser? Primero, podría considerar la fuerza de la persona, voy a ponerlo en verde, la fuerza de la persona sobre el elevador y la fuerza del elevador sobre la persona. Van en sentido contrario. Uno diría, fíjense, la tensión de la cuerda, pero no pueden ser porque van en el mismo sentido, van hacia arriba. Sabemos que se van a girar. Entonces, aquí uno tiene que tener siempre en mente claro esto. Las fuerzas de acción y reacción tienen que ir en sentido opuesto, como la del caso del verde. Pero la tensión 1 y la tensión 2 van en el mismo sentido, pero hay una sutileza, ese giro. Realmente una va opuesta a la otra. Entonces la tensión 1 y la tensión 2 sí son pares de acción y reacción. Aunque vayan en el mismo sentido, aunque rompan esa idea, realmente este giro hizo que la cuerda girara la tensión. Entonces una cambió de sentido. Por eso, yo si estoy amarrado si yo estoy empujando el ascensor, siento la misma fuerza que el ascensor siente del tiro de la persona. Son pares. Entonces vamos a poner ahí con rojo. La segunda está ahí con la tensión. Y el peso. El peso tendría que ir con una apuesta, pero no hay más. Fíjense, las únicas fuerzas que van en vertical, lo voy a poner en verde, son esas tres: la tensión, el peso y los pesos del objeto. Y acá tenemos los pesos. Pero el peso de la persona no tiene el mismo peso del elevador. Puede que sí, puede que no. Dependiendo de si está quieto o no está quieto, y ahí habría que jugar. ¿Alguna duda hasta acá? El cuerpo, a ver, los dice si está quieto. A ver, una persona de masa está parada sobre el piso elevador, sostiene una cuerda de para que el sistema esté en equilibrio. Ah, está en equilibrio. Entonces, como está en equilibrio, la suma de las fuerzas tiene que dar 0. Entonces vamos a hacer un diagrama acá. Vamos a hacer una ecuación. En el eje Y. En el eje Y tendríamos la tensión es positiva, la fuerza de la persona es negativa hacia el elevador y la del peso es negativa. Este es el peso del elevador y me tiene que dar 0. Aquí tengo una ecuación. Y la segunda, del segundo diagrama, la segunda fuerza sería la tensión de la cuerda, 2, más la fuerza del elevador más el peso, menos el peso de la persona igual 0. Yo sé que las tensiones son la T1 y la T2 son acción y reacción. Entonces podría reemplazar una dentro de la otra. Igual que esa con esa. Las podría reemplazar. Vamos a reemplazar T2 sobre T1. Me va a quedar menos T2, porque son de acción y reacción, son opuestas, tienen valor distinto,
Voy a escribir la fuerza, me va a dar una fuerza F2P, porque ahora estoy pasando esta con sentido contrario, entonces como es menos, menos con menos es más, y dejaría esta ecuación. Esta es la primera ecuación reemplazando el valor, en vez de T1, dije que la función es la fuerza opuesta, acción y reacción. Y en vez de escribir menos F de P hacia E, escribo fuerza E porque son en sentido contrario, por eso el signo, cambia el signo. Y ahora yo la podría sumar con la segunda ecuación. Podría simplemente sumar. Se van a ir esos dos y va a quedar que la fuerza de E más P dos veces va a ser menos el peso de E menos la del peso del ascensor. Entonces, la única forma que dé cero, la única forma que dé cero, que me tiene que dar cero, es que la suma de esas dos me dé dos veces la fuerza de E sobre P. ¿Podría decir que los pesos son iguales? Lógicamente tienen que ser iguales, porque si el ascensor pesa más que la persona, se va a ir hacia abajo todo. Y si la persona pesa más que el ascensor, si la persona pesara más que el ascensor, ¿qué pasaría? Empujaría hacia abajo y la cuerda se mantendría igual. Si esto se moviera hacia acá, hay una posibilidad de que la persona puede pesar más que el ascensor. Sería ilógico, pero si una persona pesara más que el ascensor, empuja más fuerte hacia abajo, el ascensor empuja hacia abajo también fuerte y la cuerda se podría mantener. Hay una posibilidad, pero considerando que no, considerando que pesen iguales, podríamos decir entonces que son a fuerza de reacción. Pero no. ¿Por qué no pueden ser de reacción? ¿Alguien me puede decir? Y con esto vamos a terminar con el ejemplo, pero quiero saber. La fuerza de la persona y el ascensor, la verde, la tenemos que son de acción y reacción. La tensión de la cuerda, ¿podríamos decir que son de acción y reacción? ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo que sí? ¿Qué tiene que cumplir una fuerza para que sea de acción y reacción? Primero, que tiene que ser una interacción entre dos cuerpos, ¿sí o no? Un cuerpo A y un cuerpo B. Segundo, que las fuerzas tienen que tener la misma magnitud pero en sentido contrario. Y para eso, para poder obtener, tenemos que hacer dos diagramas. Ya. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar. Voy a borrar los colores. Oh, ¿podría borrar los colores? No puedo borrar los colores. Y voy a copiar el segundo diagrama, que está acá. Copiar. Pegar. Ah, ahí sí se puede. Ya. T2. Entonces voy a borrar esto. Oh. Ya, dejémoslo ahí. Pregunta. La primera, la verde. ¿Son fuerzas de reacción y acción y reacción? ¿Y por qué? ¿Van en sentido contrario? Sí. ¿Se aplican a los mismos dos objetos? Sí, porque aquí dice persona, persona, elevador, elevador. Entonces cumplen los dos principios. Segundo, la tensión de la cuerda. Habíamos dicho que necesariamente no tenía que ser la misma acción y reacción, porque primero van en la misma orientación. Alguien me podría decir, mire, profe, van en la misma dirección en los dos diagramas. Por lo tanto, no pueden ser de acción y reacción. Pero yo fundamenté que había un giro. Entonces, realmente hay una que está opuesta.
Pero aún así, con todo lo que hemos hablado, ¿realmente son de acción y reacción? Para ver si escucharon todos los discursos No, que di. ¿Ah? no, ¿Por qué? porque no están los dos cuerpos involucrados. ¿Cuáles son Creo que los dos una cuerpos? es cuerda persona y otra es cuerda elevador. Bien. Uno es cuerda, persona, y la otra es cuerda elevador. Ahí, ¿cuál es cuál? Entonces no se está aplicando hacia los mismos dos objetos. Por eso es tan necesario que ustedes pongan acá, aunque diga atención, cuerda elevador. ¿Ven que es necesario? Uno dice, estoy perdiendo tiempo poniendo. Es que eso te va a solucionar todo. Porque tiene que cumplir que el apellido, el nombre que tenga acá, tenga los mismos componentes. Y esta no la tiene la misma que esta. Por eso puse T1 y T2. Mucha gente cae hasta que entiende bien el concepto de eso. Y ahora, ¿qué pasa con los pesos? ¿Son de acción y reacción? Fíjense que ¿No? les dije todo un cuento que se podía calcular y todo, pero ¿da o no da? ¿Son de acción o reacción? ¿Sí o no? Este P No, con este P, ¿por qué no? porque son distintos cuerpos. Uno es ¿Cuáles tierra son los elevador y cuerpos? el otro, uno es Uno tierra es elevador y tierra el otro es elevador tierra y el otro persona. es tierra persona. Entonces fíjense a lo que han llegado ustedes, que uno, yo hice todo el procedimiento pensando que alguien me iba a cuestionar y me dice, pero profe, nadie me cuestionó hasta el final. Uno puede tener que las fuerzas vayan opuestas. Puedo tener dos diagramas. Un diagrama con la fuerza A, la fuerza B, y otro diagrama con la fuerza C y la fuerza D. Y yo podría decir que A y B es acción y reacción y B y C son acción y reacción, aunque tengan el mismo valor. Eso es lo segundo que estábamos hablando recién con las ecuaciones. Pueden tener el mismo valor. B puede ser igual a C en sentido contrario. Pero aún así no van a ser de acción y reacción si no tienen el mismo orden. De 1 sobre 2 y 2 sobre 1. Eso es lo último que tenemos que verificar. Tenemos que verificar el primer paso, que vayan en sentidos opuestos. Segundo, tenemos que verificar que tengan el mismo valor o el mismo sentido, así el mismo tamaño de vector. Y el tercero y el más importante, como el nombre dice, es que se aplica a dos cuerpos. Por eso al principio les dije, lo más importante de la tercera ley de Newton, y donde todos caen, está acá al principio, es esas dos palabras. Y la única forma de darnos cuenta que las fuerzas van a ser de acción y reacción, además de tener el mismo valor de F y que sean de signo contrario, es que A sobre B y el otro debe ser B sobre A. Entonces ahí uno se da cuenta que esto no es simplemente escribir F igual a menos F. Explica todo. Esta es la tercera, Newton lo escribió y te explicó todo tal cual tenía que ser. Tiene que tener la misma magnitud en sentido contrario y se tiene que aplicar a los mismos objetos. Acá no lo dice, pero se tiene que aplicar a los mismos objetos. A sobre B y B sobre A. ¿Y cómo podemos hacer? Y ahora, esto es un tip. ¿Cómo podemos tener fuerzas de acción y reacción? Necesariamente necesito tener dos diagramas. De un solo diagrama yo no puedo obtener fuerzas de acción y reacción. ¿Por qué? Porque están centrados solamente en un objeto. Necesito por lo menos dos diagramas de cuerpo libre para poder relacionar. Uno con la práctica al cual al final lo que hace, olvida casi todos los cálculos y solamente voy a borrar acá los cálculos. Imaginemos esto, borro esto, y solamente se centra en esto, en la lista, en las dos listas. Y uno dice, mira, F, E, P, F, ¿a dónde está la del EP? Acá, persona elevador. Tienen la misma nomenclatura de acción y reacción,
tienen sentido, veo el diagrama, tienen distinta dirección y el sentido. Son acción y reacción. La tensión 1 y tensión 2, no, porque son cuerda, cuerpo 1, cuerda, elevador. Peso, tierra tanto, tierra tanto. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por los diagramas. El peso y el elevador no es la mismo que el otro diagrama, persona-tierra. No van en la misma línea. Porque una va por acá y otra va por acá. Entonces no pueden ser de acción y reacción. Recuerden que yo les dije van en el mismo carril, de doble sentido. Y el de la cuerda persona no es la misma que la cuerda elevador. Porque no van en el mismo carril, aunque tengan la misma magnitud y sean opuestos. Vimos todos los casos posibles de errores que podrían cometer. ¿Qué es lo importante? Que vayan en el mismo carril y que tengan sentido contrario. La única forma de obtener sentido contrario es por dos diagramas. Entonces, las personas que llegaron hasta el final entendieron todito. Recuerden que esto está siendo grabado y lo pueden ver después en las clases, los videos, para que puedan practicar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Profe, Sí. por ejemplo, en uno que si hubiese sido inclinado como el anterior, ahí Ya. es más complicado igual sacarlo. ¿Los qué? Los par de reacciones es lo mismo nomás porque al Mira, final el que esté inclinado no influye en nada, ¿o sí? Eso no me quedó claro. el inclinado hace una descomposición. Siempre que tengamos algo inclinado va a ser una descomposición. Porque está inclinado. Genera un ángulo y por lo tanto al haber ángulos tenemos proyecciones en el eje X y en el eje Y. Podríamos hacerlo con el eje X acá y el eje Y acá. Entonces habría que descomponerlo. El peso, mira, si hubiéramos hecho eso eje, el peso se mantenía en el eje Y, pero esta fuerza tendríamos que haberla esta fuerza quedaría ahí. No habría que descomponer nada. Pero no hubiera aparecido estos conceptos de normal y la fuerza de roce. Tú lo que me estás preguntando es, profe, en este ejemplo yo podría calcular la fuerza de acción y reacción. También tengo que hacer el diagrama y tengo que hacer dos puntos de vista, uno para el cuerpo y otro para otra cosa. Podría hacer el plano, podría hacer el diagrama para el plano. Entonces sería el piso, para eso, para el piso, el cuerpo y la tierra. La tierra no toca el piso y el piso sí toca el cuerpo. Tengo que tener siempre dos diagramas, dos procedimientos distintos para poder comparar. Después hago la lista de fuerza y al último parte tendría que comparar. Decir, mira, el cuerpo piso y el cuerpo piso. Esa va a ser la única fuerza que van a ser de acción y reacción. Porque van en el mismo carril, van en la misma línea, pero en sentido contrario. Independiente si está inclinado o no está inclinado, ni siquiera tengo que ver el dibujo, basta con que yo vea mi diagrama de interacción. Y para fijarme un poco más, que realmente sean opuestos, ahí me podría fijar yo en los diagramas de cuerpo libre. Pero uno podría, haciendo mucho ejercicio, basta con ver el diagrama de interacción nomás y darse cuenta que tengo que fijarme que el cuerpo A o el objeto A termine en el objeto B y en el otro sea contrario. Las interacciones con los mismos cuerpos. Y esas van a ser de interacción, sí o sí. Profe, entonces al final el inclinado, cuando dan ángulos, por lo general porque hay como incógnitas, cosas así. El ángulo Porque, es para poder calcular cosas, no así te... Puede ser que la pregunta, si yo hubiera hecho solamente la parte 1 sin calcular, hubiéramos hecho hasta el paso del diagrama cuerpo libre y se termina. Pero como ya lo están dando valores de masa e inclinación, podríamos perfectamente calcular como lo hicimos recién. ok. ¿Dónde está la sugerencia? Léete la pregunta y dice diagrama, interacción, diagrama cuerpo libre. Y si después dice obtener o calcular, es que ya tienes que usar las ecuaciones. La próxima semana vamos a volver a ver esto y vamos a hacer ejercicios más detallados con cálculos, ¿ya? Pero esta es la introducción simplemente. ¿Ya?
Entonces lo estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden que tienen tarea para el viernes y cualquier cosa manden correo y recuerden que esto está siendo grabado y se va a subir dentro del día. Ya, vamos a estar hasta mañana. Cuídense, chao, chao. Profe, gracias. Chao. Que esté muy bien. No, profe, Profe, que muchas esté bien. gracias, cuídese.